Y cuando podemos vivir una vida por la gracia de Dios, podemos ir a Efesios 2, capítulo 2, versículo 4 al 10. Y ahí podemos ver que realmente todo lo que tú y yo tenemos ha sido por la gracia del Señor. Y las Escrituras dice, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pero Dios, que es rico en ¿qué? En misericordia, por su gracia, amor con que nos amó. ¿Qué pasó? Aún estando nosotros muertos en ¿qué? En pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y diga conmigo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo hizo sentar ¿en dónde? En lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros, ¿qué cosa? Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Para que nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, la cual Dios preparó de antemano para que anduvieses en ella. Padre, en esta tarde yo creo que podíamos cerrar el tiempo aquí. Podemos decir que a través de la apertura, las alabanzas, tú nos has hablado en esta tarde, Señor. Nos ha llenado nuestras mentes, nos ha llenado nuestro espíritu y podemos sentir que hay algo especial aquí en tu casa en este día para hoy, para cada uno de nosotros, Señor. Hemos entendido que tu presencia es viva, es real, y que si te tenemos a ti, si tenemos al autor y consumador de la fe, si tenemos al Dios Todopoderoso, al león de la tribu de Judá, nada más necesitamos, Señor. En esta tarde ha venido un grupo, un remanente, un pueblo escogido para hacer buenas obras de antemano que tú has predestinado, Señor. Hemos venido con el propósito de adorarte a ti, Señor, de entregar todas nuestras cargas, de entregar todas nuestras peticiones, de entregar todas nuestras preocupaciones, de entregar todo cansancio, toda distracción, todo que no va bien alineado con tu palabra. Hoy lo conllevamos cautivo bajo la gracia del Señor. Y que tú, oh Padre, tú háblanos como tú siempre sabes hablar. Oh, ya tú has ministrado a mi vida, has llenado mi vacía, pero en esta tarde queremos que tú nos hables a través de tu palabra. Sí, Señor. Que tú nos hables para que podamos recibir consuelo en este mismo instante. Podamos recibir paz en medio de la tormenta. Podamos sentir ese abrazo del Señor a través de su gracia y su perdón. Te damos toda la gloria, toda la alabanza. Y diga conmigo, amén y amén. Y usted puede tomar asiento en esta tarde. No es que esté llorando, es que parece que hoy yo estoy con menopausa. Y es el calor de la Florida que ya está llegando y tocando nuestras puertas. Pero cuando caminamos en las Escrituras, y hoy te vengo a hablar al corazón, te vengo a hablar no con mucha elocuencia, no con muchas palabras, porque realmente soy alguien pequeño en la obra del Señor. Pero vengo a hablarte de qué cosa es vivir por la gracia de Dios. Y cuando yo pensaba y decía, wow, realmente podía observar, y en estos días, en esta semana y en este tiempo que ha estado el Señor tratando con mi vida, y a veces hay escrituras, hay historias, hay cosas que usted lee y la ha leído una y otra vez y se lo conoce, y sabemos que por gracia somos salvos. Y yo creo que desde que yo tenía uso de razón, que mis ojos abrieron, siempre nos enseñaba que todo lo tenemos por la gracia de Dios. Pero al caminar de la historia de tu vida, de mi vida, y el caminar de la fe, cual te aseguro que quizás no es algo que todos ustedes tienen viviendo un momento tan maravilloso. Hay pruebas, hay dificultades, hay momentos que tu fe ha sido puesta a prueba.
No es que todo el mundo está esperando para darte un abrazo. No es que tienes miles de personas diciendo, qué bien lo estás haciendo. Pero pude entender, como Pablo entendía, que todo se lo debía al Señor. Que si algo tenía y si algo podía haber logrado, había sido por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando analizaba en la Escritura, decía, wow, realmente es maravilloso saber que el poder que operó con nuestro Señor Jesucristo nos resucitó espiritualmente para que por gracia fuéramos salvos. Y no solamente salvos, sino que había algo maravilloso, sino que de antemano había algo que Él había preparado para ti, Paula, para ti, Rosa. Había preparado unas obras, y no obras cualquiera, sino unas obras para bien. Y cuando yo analizaba en las Escrituras, decía, realmente hemos sido lavados por la sangre de Cristo, no porque tú y yo seamos los mejores en todo el mundo, sino que por gracia del Señor recibimos la salvación. Realmente como creyentes tenemos nuestras vidas en el día de hoy por la gracia de Dios. Tenemos la posición que tú tienes como la iglesia, ha sido por la gracia de Dios. Realmente hemos sido renovados y hemos sido lavados, y algo maravilloso para el propósito y el diseño que el Señor tiene para tu vida, para mi vida, para tu familia, para esta casa, para esta nación, para tus hijos. Y cuando yo analizaba realmente desde el principio, desde que el Señor creó los cielos y la tierra, todo lo estaba haciendo por gracia y por amor, porque tenía un propósito, algo para nuestras vidas. Y cuando podemos vivir y vas a saber qué es la gracia de Dios, implica en confiar completamente en que fuimos salvos por el Señor. Y hoy en día, tristemente, hay muchas personas que son seguidores del Señor, que realmente toman la salvación como si fuera cualquier cosa. Usted ve creyente que le dice, estoy aquí porque fui salvo por el Señor. Y ya no es algo que les motiva ni que los impulsa. Y cada vez que podía analizar si realmente que es maravilloso saber que fui lavada por la sangre de Cristo. Realmente fui perdonada por la gracia de Dios. Realmente pude caminar una millita más por la gracia de Dios. Realmente puedo vivir una vida confiando que a través de la fe, que a través lo que significa depender de la gracia de Dios, eso quiere decir que en nuestras necesidades, en la salvación, en el perdón, en la fortaleza que tú y yo necesitamos, la gracia de Dios está presente. Por eso el apóstol Pablo escribe un detalle y dice, te quiero dejar saber, te quiero recordar, te quiero dejar esto que ha sido de beneficio para mi vida, que yo antes era alguien que blasfemaba, que perseguía a la iglesia, pero por la gracia de Dios he sido salvo y he sido cambiado completamente. Y a menudo comenzamos a ver que todo lo movemos y es por gracias a Dios. Y él cada vez que terminaba escribía una carta y decía, gracias a vosotros, gracias al Señor, experimentando el poder de la gracia de Dios que lo transformó y lo fortaleció para el servicio. Y Pablo en esta tarde te insta a perseverar en la gracia de Dios. Diga conmigo, a mantenerme en la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir mantenerme en la gracia de Dios? Es que yo no miro a la derecha ni a la izquierda, sino miro a la gracia del Señor, diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que caerán 1,000 y 10,000 a mi diestra, mas a ti no van a llegar, que mañana tú vas a estar aquí o mañana no, pero la gracia de Dios está presente, iglesia. Diga conmigo, la gracia de Dios. Oh, me tiene aquí en esta tarde. Oh, la gracia. Tú no viniste por casualidad, tú viniste porque el poder del Espíritu Santo quería hacer algo en tu vida, decirte, oh, tú fuiste escogida, tú fuiste lavado por gracia y misericordia de Dios. Y aún te movió de muchos estados, te trajo de miles países. Tú no eras de este país, yo tampoco. Yo vine en el año 1997, como hablaba con Diela antes de comenzar el culto, y dice, ¿usted es más americana? Y digo, sí, porque llevo ahí por 28 años aquí. Y podía decir que realmente no tenía que venir a esta nación.
Mi padre era pastor de una iglesia que tenía más de 1000 miembros. De esa iglesia tenía 50 campos que también era parte de esa iglesia. Tenía obreros que trabajaban. La iglesia tenía una casa pastoral arriba y todos nosotros servíamos al Señor. Pero vino un día el Espíritu Santo dijo: te voy a mover completamente y llevar a un lugar desconocido. Quizás digo: wow, llegamos a la tierra más linda, los Estados Unidos. No, llegamos al lugar donde más duro la vida se puso. Pero la gracia de Dios. La gracia de Dios. Predicaba y tú sabes lo que pasaba, Rosa. A veces éramos la familia solo. Pero la gracia de Dios. Y ha aguantado a la promesa de Dios. Por eso Pablo le dice: te voy a decir algo. No te olvides que si tú haces todo, si tú tienes algo, si todavía podemos estar en este templo, si todavía las puertas se pueden abrir, es por la gracia de Dios. Y Pablo dice: te voy a decir un secreto. Que decía: esto es para mí. Persevera en la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Y decía: Señor, ¿qué quiere decir perseverar en tu gracia? Es vivir una vida en plena dependencia del Señor. Cuando tú vives una vida en plena dependencia del Señor, ¿qué quiere decir? Que mañana quizás todo se va a cerrar, quizás el gobierno se complique, quizás, lo dice, el mundo se está complicando, pastora. La Biblia se está cumpliendo. El tiempo del Señor, su venida está a las puertas. ¿Qué quiere decir? Que por la gracia de Dios yo voy a poner mi confianza plenamente en quien hizo los cielos y la tierra. Y por eso él le dice en Hechos 13:43: oh, despedí de la congregación muchos de los judíos, y los proselitos piadosos siguieron a Pablo. Y a Bernabé, ¿quién qué hacían? Hablándoles, les persuadían. No a seguir a Pablo y a Bernabé, a que perseverasen en la gracia de Dios. Mantenerse en la gracia de Dios. Y cuando leemos y volvemos al versículo original de Efesios capítulo 2, podemos saber y ver que Dios ha sido misericordioso en nuestras vidas y que la Biblia nos dice que Él nos ha amado con amor eterno. Que aún cuando tú y yo éramos pecadores, que no valíamos ni un centavo, que usted mismo ni se compraba, el Señor, por su misericordia, nos dio una vida nueva. ¿Y qué nos dio? Un regalo que es la salvación. Y la Biblia me dice que no es por obra para que nadie se gloríe, sino por la sangre de nuestro Señor. Y que a través de la salvación venimos a creer por fe. Y la Biblia me dice que una respuesta a la fe de Dios es aceptar la gracia de Dios. Y saber que hemos sido creados para qué, para buenas obras. Y la Biblia nos dice que son cosas que el Señor ha preparado de antemano para ti y para mí. Y que la gracia del Señor no solamente tiene una buena voluntad para tu vida, sino te capacita de una manera para honrar al Señor en todo lo que tú haces. Y la Biblia nos dice que todo lo podemos lograr por la gracia de Dios. Y por eso, cuando podemos reconocer que hemos sido salvos por el Señor, que podemos reconocer que necesitamos la gracia de Dios, podemos reconocer que lo que dice Romanos 5, capítulo 5, versículo 1 al 2, justificados pues, ¿por qué? Por la fe. Tenemos ¿qué cosa? Paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos ¿qué cosa? Entrada por la fe a esta gracia. ¿En cuál estamos? Y no nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no gloriamos la gracia de Dios. ¿Dependemos de qué? De la gracia de Dios. Que en tú y yo no nos salvamos, que es algo que vino completamente del Señor. Y cuando yo vivo una vida bajo la gracia de Dios, yo doy gracias a Dios en todo tiempo.
Vive una vida de gratitud diciendo: Señor, gracias por lo que tengo. Gracias por el favor inmerecido sobre mi vida. Gracias por todo lo que tú me has dado. Y aún Pablo le dice en 2 Corintios capítulos 9, 15: gracias a Dios por su don inefable. Y lo da con exclamación, como gritando: oh, estoy más que agradecido por el regalo incomparable de Cristo en mi vida. Y por eso Pablo decía y le recordaba y nos dice en 1 Timoteo capítulo 1 del 12 al 14: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Porque ¿qué hizo? Porque me tuvo por fiel. ¿Y qué es lo que me dio? Poniendo en él ministerio. Que habiendo yo sido antes, ¿qué? Blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo que hice por ignorancia y incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor me fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Tú y yo antes no valíamos nada. Tú y yo antes quizás blasfemábamos contra el Señor, como Pablo decía. Antes yo perseguía a la iglesia. Antes yo vi hasta el propio Esteban ser apedreado por culpa de mi vida. Pero la gracia y la misericordia de Dios me alcanzó. Y lo que yo antes hacía por incredulidad, lo que yo antes hacía, eso no importa que se calce, pero lo que antes yo hacía porque yo no conocía, pero la gracia de Dios, ¿qué es lo que hizo? Tumbó el sangre y me alcanzó para decirme: tú y yo somos salvos por la gracia de Dios. Y una cosa que te vengo a decir, y quizás tú dices: wow, la pastora está hoy así. No, es que el poder del Espíritu Santo está aquí. Si tú sintieras lo que yo estoy sintiendo, que hay ángeles llenando tu vida diciéndote: tú estás en pie por la gracia de Dios. Tú tienes vida por la gracia de Dios. Dios te dice: te estoy salvando por la gracia de Dios. A ti, Wendy, dice el Señor: por la gracia de Dios todavía sigues aquí. Oh, yes, por la gracia de Dios. Oh, el Espíritu Santo te ha movido, te ha quitado, te ha levantado, y todavía caminamos diciendo: ¿qué va a ser de mí mañana? No, vive en la gracia de Dios. Vive en la gracia y el perdón de Dios. No cargues más con la culpabilidad. ¿Qué es lo que el Señor te le libró? ¿Qué es lo que hiciste ayer? Y algo que yo entendía es que para caminar y vivir en la gracia de Dios, cuando usted viene a la casa de Dios, no venga a perder el tiempo. No venga a mirar que la pastora qué va a decir. No venga a decir que más gracias sean dadas a Dios, que me da la victoria, que hoy puedo entrar. Hay gente que no pueden entrar a la iglesia porque están perseguidos, están enfermos, pero tú y yo podemos entrar aquí por la gracia de Dios. Oh, Jarabaquinda sea, el Espíritu Santo está hablando en esta tarde. Alabanza. Y por eso él decía: Pablo agradece directamente que lo que él había sido y lo que él había sido transformado en su vida fue por la gracia. Y es por gracia que Jesús murió en la cruz del Calvario. Tú y yo no lo merecíamos. Es por gracia que el mundo conoció a Cristo. Es por gracia que tú y yo personalmente recibimos la verdad. Es por gracia que tú y yo fuimos salvos. Es por gracia que fuimos perdonados y justificados. Ya usted no tiene que presentarse ante el juez como culpable, sino el abogado ha presentado y ha llevado toda su culpabilidad, toda su iniquidad, y decir: yo morí por ella, por él, por gracia y por amor a su vida. Y cuando analizamos si es por la gracia que recibo las promesas de Dios, no porque tú y yo lo merecemos. Es por gracia que disfrutamos con Dios. Es por gracia que somos libres de todo. Es por gracia que tenemos esperanza para el futuro. Es por gracia que quizás usted escuche estos otros micrófonos, pero es una iglesia que está cerca, que también por gracia está adorando al Señor. Pero es por gracia que yo y tú podemos decir, como dice 2 Tesalonicenses 2:16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre,
el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Y cuando analizamos en las Escrituras, decir, wow, realmente vivir una vida de gracia requiere vivir una vida llena de fe, llena del poder del Señor. Y por eso, volviendo a la Escritura en Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvo, por medio de la fe, esto no de vosotros, pues el don de Dios. La fe no es tuya. La fe viene del autor y consumador de la fe. Por eso tenemos que decir, Señor, danos fe para poder vivir una vida bajo la gracia tuya. Y cuando podemos decir que vivir en la gracia de Dios, en una manera bien calmadita, es vivir sometidos completamente a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir vivir a la voluntad de Dios? Es permitir que la gracia de Dios transforme mi vida al completo y me lleve a vivir de acuerdo a los planes y propósitos de Dios. Leímos en esta mañana, en esta tarde, porque a los que aman a Dios todas las cosas, y estos son los que son llamados. Pero hay algo que a veces saltamos mucho en ese versículo, pero sabemos a los que aman a Dios. A los que aman a Dios, ¿qué quiere decir? Los que reconocen que por la gracia de Dios han sido perdonados. A los que aman a Dios, y amar al Señor no es fácil, porque amar al Señor quiere decir quitarte tú completamente. Ya no vive Johanny. Lo que Johanny quería, de seguro en el caminar de mi vida, yo tenía planes y metas. Yo fui a la universidad, iba a ser contable, después lo cambié, dije, eso no es para mí. Fui hasta terminar para enfermera, y ya al punto de hacer el examen dije, esto no es para mí. Y decía, wow, realmente no entendía por qué no era para mí. Y decía, Señor, si mis padres fueron como todo buen inmigrante, viene para que sus hijos se mejoren su vida. Y realmente decía, lo único que logré tener es que tengo licencia de seguro, soy asistente médico. Y realmente no digo, wow, no tengo un doctorado, no soy nada. Sí tengo el instituto bíblico, yes. Y tengo 2 diplomas de 2 patas. Y decía, realmente yo tenía metas, y cada vez que yo decía, wow, yo quería ser enfermera porque amo servir a la gente, donde trabajo hoy en día y realmente disfruto porque es lidiar con pacientes. Pero cuando caminaba en la vida y caminaba, decía, wow, el Señor, cuando tú vives por gracia del Señor, ya tú no eres enfermera. Ya a contabilidad no lo pude lograr. Y era que tenía que ser un llamado que no todo el mundo ama. Un lugar que usted no gana miles de dólares. Más bien usted tiene que dar su bolsillo para que la obra de Dios avance. Y cuando yo entendí que por gracia del Señor yo llegué a Estados Unidos, por gracia de Dios me casé con el pastor y tuve 2 hijos cuando no podía tener hijos. Por gracia del Señor trabajé con mis padres en la obra del Señor, y al punto donde yo analizaba en estos días, decía, wow, realmente, Señor, tú cerraste todas las puertas. De no poder hasta aún irme a otro estado para practicar la enfermería y todo, que se me habían abierto todas esas puertas, porque por la gracia de Dios, yo tenía que estar aquí hoy en esta iglesia para decirte, por la gracia de Dios,
Yo fui salva, tú fuiste salvo, tú fuiste escogido, y no solamente para cualquier cosa, sino para buenas obras. ¿Qué quiere decir? Vivir bajo la gracia de Dios. Muchas veces vas a tener que dejar al lado tu carrera. No digo que estudiar no sea malo, sea bueno. Muchas veces vas a tener que dejar cosas que tú tienes, que tú no entiendes, y dices, wow, el Señor me las pide, que las humilles delante de Él. Muchas veces vas a tener que dejar gente que no están alineados con los planes de Dios, y vas a tener que dejar y caminar en la gracia de Dios, en la perfecta voluntad de Dios. Él puede decir que Él está aquí por la gracia de Dios. Ha sido una trayectoria larga, ¿verdad? Y la historia de Él, usted un día la va a conocer. Que todo, su esposa está en Perú, perdió su papá, está pasando un momento difícil. Ella está allá esperando que Dios abra la puerta. Pero la gracia de Dios sigue obrando, sigue manteniéndolos en pie, creyendo que las promesas de Dios son sí y amén. Y cuando yo analizaba realmente, la gracia de Dios me recuerda que he sido salva por el Señor, y que tengo que vivir bajo la gracia de Dios, la voluntad de Dios. Me dice, porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, la cual Dios preparó de antemano para que anduviese en ella. Quizás yo no me imaginaba ni me había cruzado por mi mente de estar aquí, pero las obras del Señor estaban ya planeadas, estaban preparadas para que nosotros estuviéramos aquí. Y no mire, digo, wow, mira lo que pasó, quién estaba. No, mire que la gracia de Dios ha estado presente en tu vida, ha estado presente en nuestras vidas. Y por eso Él dice en Hebreos 13, capítulo 13, versículo 20 al 21, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosa? El gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda buena obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos. Amén. Y si podemos analizar en esta tarde, Dios mismo por gracia nos capacita a mantenernos. Y por eso Pablo dice, mantente firme en las gracias de Dios, en las dificultades, en los días de prueba, en los días que no escuchas quizás ni al Señor decir algo para tu vida. Mantente aferrado a la gracia de Dios. Por eso le dice en Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo. Que la vida va a ser difícil, el ministerio va a ser difícil, muchas veces te vas a sentir sola, pero esfuérzate en la gracia de Cristo. Muchas veces vas a creer que no estás haciendo la diferencia, pero predica la palabra, habla de Cristo, sigue invocando a Cristo, sigue levantando el nombre de Cristo, sigue diciendo Cristo reina, Cristo está vivo, Cristo me cambió, me renovó, me hizo alguien nuevo, me cambió completamente. A través de la gracia de Cristo. Y por eso Él le decía, la gracia es tu fuerza, es tu motor, para que tú no puedas, tú siempre recuerdes, si estoy aquí sirviendo en la obra de Dios, es por favor inmerecido. Si estoy aquí porque soy salvo, es por el favor inmerecido. Y el cual requiere que yo me continuamente pueda apoyarme, como dice 1 Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y establezca la gracia. Más el Dios de toda gracia, ¿qué va a hacer? Dios mismo nos va a sostener, Dios mismo nos va a dar la vida que tú y yo necesitamos, porque todo lo tenemos por gracia. Por gracia hemos sido salvos, debajo de Él tenemos todo. Y como hemos estado hablando en este mes, en este domingo cerramos este ciclo del crecimiento en gracia.
No eso que usted ve que dice creciendo en gracia, búscalo y compre quizás la botellita para crecer en gracia. No. Yo estoy hablando de una gracia que fue pagada con sangre. Fue pagada con alguien que dio su vida por amor. Y Él por eso dice, ante bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Y con esto te invito a ponerte de en pie. Y sin algo juntos podemos reflexionar. Que vivir una vida bajo la gracia de Dios requiere vivir una vida completamente agradecido a Dios. Requiere vivir una vida en obediencia, en confianza a Dios. Significa yo reconocer que fui salvo por la gracia de Dios. Significa que es una invitación a que yo experimente la transformación en mi vida en todos los aspectos. Y la Biblia nos dice que la gracia es un regalo inmerecido que ha sido otorgado no porque tú y yo lo merezcamos, sino que muchas personas en la Biblia podemos analizar y decir, wow, realmente entender que todo lo lograron por la gracia de Dios. La Biblia me dice que Noé en medio del juicio halló gracia ante Dios. La Biblia me dice que a través de la gracia Abraham encontró el llamado y el pacto para su vida. La Biblia me dice que a través de la gracia Moisés pudo llevar al pueblo hacia el otro lado. La Biblia me dice que David a través de la gracia pudo encontrar el perdón y ser el rey de Israel a través de la gracia. Jonás pudo llevar la misión y entender lo que es la misericordia de Dios. A través de la gracia, María halló favor delante de Dios para que el Mesías viniera al mundo a salvar lo que se había perdido. Y a través de la gracia, Pablo dice, yo he sido transformado. Yo he podido cumplir una misión. Yo he podido predicar el evangelio, no como perfecto arquitecto, no creyendo que he logrado todo, sino por la gracia de Dios. Y por la gracia de Dios, el Hijo pródigo pudo hallar perdón, porque el Padre, por su gracia, te espera todos los días con brazos abiertos para que diga, vení a mí todos los que están cansados, vení y recibid de mi gracia, recibí mi perdón, recibí renovación por el Espíritu Santo. Y en esta tarde levanta tu mano y dile, Padre, gracias por tu gracia.